Problemas con interés simple. Antes vamos a ver qué es el interés simple. Se define como el interés que se paga solo sobre el capital prestado. Este se emplea en préstamos a corto plazo. Es simple porque el capital que lo produce siempre es el mismo. Es decir, el interés es la cantidad que debe pagar una persona por el uso del dinero tomado en préstamo. La cantidad del interés depende de las siguientes variables: del capital o valor presente, que es la cantidad que se da en préstamo; del plazo, que es el tiempo durante el cual se presta el capital; y de la tasa de interés. Vamos a ver algunos aspectos sobre la fórmula general del interés. El interés es el producto que resulta de multiplicar el capital por la tasa y a su vez por las unidades de tiempo, y así obtenemos el interés total que corresponde a dichas unidades. Para designar los diversos elementos del interés se pueden tomar las siguientes letras: F para valor futuro, o también se denomina monto; P para el valor presente o capital inicial; N para el número de periodos, es decir, para el tiempo; I minúscula es la tasa de interés e I mayúscula es el interés. Al aplicar la definición anterior tenemos, primero, para el valor futuro o monto; segundo, para el capital inicial o valor presente utilizamos la P. La N minúscula la podemos utilizar para el número de periodos, es decir, para el tiempo; la I minúscula para la tasa de interés; y la siguiente fórmula es para el interés, representada con I mayúscula. Es de notar que el valor futuro o monto también es igual al capital inicial más el interés. Es muy importante saber que si la tasa es anual y el tiempo es, por ejemplo, de 5 años, no hay problema. Pero si la tasa es anual y el tiempo es, por ejemplo, de 7 meses, sustituimos T por 7 dividido 12 para convertir esas unidades de tiempo que están en meses a la misma unidad de la tasa, que es anual. En conclusión, siempre convertiremos las unidades de tiempo a las unidades a que hace referencia la tasa. A continuación se analiza la fórmula general del interés en una serie de problemas de cálculo del interés, de capital, de tasa de interés y de tiempo. Es importante que realice sus propios cálculos para que compruebe cómo se llegó a los resultados. Inicialmente vamos a realizar el cálculo del interés en el ejercicio 1, que dice: ¿qué interés produce un capital de 40.000 en un año, 7 meses y 21 días al 24% anual? Lo primero es sacar la información respectiva o los datos que nos da el ejercicio. Tenemos que nos preguntan sobre el interés y esta será la incógnita. Y los datos son: primero, el valor presente o capital, que es de 40.000. La tasa de interés, que es del 24% anual. La convertimos para los cálculos a decimal, dividiendo el 24 entre 100 y nos queda 0.24 anual. También nos referencian el tiempo, que está en años, meses y días. Vamos a convertirlo todo a días. Tenemos un año, lo multiplicamos por 360 días y eso nos da 360. Recordemos que para efectos comerciales un año equivale a 360 días. Luego pasamos los meses también a días. Multiplicamos 7 meses por 30 días. En aspectos comerciales, un mes siempre se referencia como de 30 días. Esto nos da 210 días. Luego tenemos, según el ejercicio, 21 días más, para un total de días de 591. Por tanto, el tiempo ahora lo convertimos a años, como dividiendo 591 entre 360. Ahora, con esta fórmula, que es la fórmula más convencional para calcular el interés, vamos a buscar su valor. Tenemos que el interés es igual al capital inicial por la tasa de interés multiplicada por el tiempo. Esto es 40.000 por 0.24 por 591 sobre 360. Multiplicamos 40.000 por 0.24 por 591 y lo que nos dé lo dividimos por 360.
El resultado es 15.760.